el discipulado de microondas, por qué la iglesia está llena de creyentes pero vacía de discípulos y cómo el pragmatismo está destruyendo el liderazgo. Y ojo con esto que les voy a decir, esto es tan grande y es tan profundo y tan urgente que este tema lo voy a tener que dividir en dos partes. Hoy es la primera parte. En esta parte vamos a hacer básicamente lo que es un diagnóstico quirúrgico. Vamos a hacer como abrir una herida, vamos a exponer el tumor y vamos a ver por qué el modelo de discipulado que se usa en la actualidad en muchas iglesias no está funcionando. En la segunda parte, posteriormente, que vendrá, ¿verdad? Vamos a ver sobre el tema de la solución, cómo formar discípulos de Cristo sin caer en el control sectario y cómo vivir un discipulado que libera, no que esclaviza. Pero como dije y reitero, hoy en esta primera parte vamos a poner el dedo en la llaga. Y déjeme decirle algo antes de que empecemos. Esto no es solamente un sermón para sentirnos bien, no es un mensaje tampoco para aplaudir, es un diagnóstico quirúrgico, es una radiografía de lo que está sucediendo en muchas congregaciones, incluyendo las que se llaman tanto evangélicas como conservadoras. Y si usted que está viendo esto, usted es un líder, un pastor o un maestro, o si usted es simplemente una oveja y que ha pasado por un discipulado de 3 meses o 12 semanas o lo que sea, y de pronto se quemó, lo que le llaman Rose es el burnout, ¿verdad? Usted se quemó y abandonó de pronto el servicio. Este tema que vamos a tocar es justamente para usted, porque también hay un versículo que todos conocemos, que lo hemos citado y que muchos lo hemos malinterpretado en la práctica, y este es Mateo 28:19, que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso, mis hermanos, es la gran comisión. Eso es el corazón de la misión de la iglesia: hacer discípulos, no sugerir discípulos, no invitar a discipulados, no ofrecer cursos de discipulado, hacer discípulos. Y es un imperativo, es una orden. Pero hoy, mis hermanos, hoy quiero preguntarles algo que quizás nunca, tal vez usted se ha detenido a considerar. Y le pregunto, ¿qué estamos haciendo realmente en nuestras iglesias? ¿Estamos haciendo discípulos de Jesús o estamos haciendo miembros útiles para nuestras congregaciones? Y con todo respeto, pero con toda la firmeza que puedo tener para hablarle, lo que hoy se le llama discipulado en las iglesias, en muchas iglesias, se parece muy poco, para no decir que nada, al discipulado que Jesús modeló y que los apóstoles practicaron. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando bebés espirituales, metiéndolos en cursos acelerados de 3 meses, dándoles una camisa, un diploma y poniéndolos a liderar antes de que tengan raíces en la fe. Y después, cuando el sol viene, el sol de la prueba, sale y les pega de frente, se secan, se queman y abandonan. Y nosotros, y digo nosotros en general, ¿verdad? Los líderes y todos nosotros que de una u otra forma servimos, nos llegamos y nos preguntamos, ¿qué fue lo que le sucedió a esta persona o a estas personas? Bueno, lo que sucedió es que confundimos actividad con madurez, confundimos un curso con una vida, confundimos un título con un carácter probado. Hoy, mis hermanos, en esta primera parte vamos a desmenuzar el diagnóstico, vamos a ver qué dice la Biblia sobre un discípulo, vamos a ver cómo Jesús y el mismo apóstol Pablo formaron a los suyos, vamos a ver los peligros de los neófitos en el liderazgo y voy a exponer el modelo de discipulado de microondas que está dañando a la iglesia. Y cuando lleguemos a la segunda parte, ahí veremos la solución, el discipulado que libera, la diferencia entre el pastoreo y el control, la cadena de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, y cómo formar verdaderos discípulos de Cristo. Pero quiero advertirles a todos y cada uno de ustedes, esto no es para que usted se sienta atacado, aclaro, es para que usted se sienta confrontado, porque sí, la verdad sí duele, es cierto, pero también sana. La verdad expone el tumor, pero también da el camino para la cirugía y la restauración. Así que, si ya ustedes están listos y ustedes están con el corazón abierto, sensible y la disposición de cambiar al igual que nosotros, pues vamos a este estudio y vamos a entrar en lo profundo de este tema. Vamos a preguntarnos esto: ¿soy realmente yo un discípulo de Cristo o un miembro útil de una congregación? Y si yo soy líder o usted es líder, ¿estoy formando discípulos de Cristo o solamente estoy formando soldados para mi ejército, mi congregación? Amén. Vamos a ver la Biblia, abramos el corazón y escuchemos juntos lo que el Espíritu tiene que decirnos. Amén. Vamos a empezar esta primera parte. ¿Cómo hemos cambiado el lead de hacer discípulos? Por vengan a nuestros cursos y reciban una camisa y un título. Hay un versículo, mis hermanos, ya lo mencioné, pero hay un versículo que todos los cristianos conocemos, que todos citan, muchos se lo saben hasta de memoria, y que incluso muchos pintan en carteles, en las vallas y hasta en camisetas. Ese es el mandato más importante que Jesús dejó antes de ascender al cielo. Dice el texto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 al 20. Eso es lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Ese es el corazón de la misión de la iglesia: hacer discípulos, no sugerir discípulos, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente, no invitar a discípulos, no ofrecer cursos de discipulado, hacer discípulos. Es un imperativo, como mencioné ahora, es una orden. Pero aquí está la pregunta que yo quiero nuevamente que usted guarde en su corazón mientras analizamos este estudio.
Y le vuelvo y le pregunto, ¿qué estamos haciendo realmente en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones? ¿Estamos haciendo discípulos de Jesús o estamos haciendo miembros que son útiles para nuestras congregaciones? Bueno, y de nuevo, con todo respeto y con todo el dolor que tal vez yo pueda expresar, lo que hoy se le llama discipulado, y estoy repitiendo, en muchas iglesias, incluyendo muchas iglesias evangélicas, conservadoras, se parece muy poco o casi nada, ¿verdad?, al modelo de discipulado que Jesús modeló y que los apóstoles practicaron. Entonces vamos a ir juntos para poder entender esto. Voy a describirles una escena que quizás ustedes han visto muchas veces. Yo la he visto muchas veces, mi esposa la ha visto, todos creo que la hemos visto. Viene una persona recién convertida, tiene 3 semanas de haber nacido de nuevo en la fe, está llena de emoción y está llena de fuego. El pastor o algún otro líder le dice, bueno, usted tiene que hacer el discipulado, son 12 lecciones, al final usted recibe un diploma, usted le dan una camisa y luego usted puede servir, sea en el parqueo, en la limpieza, atendiendo gente, y si usted es muy aplicado, probablemente hasta le den un grupo de célula. Entonces, la persona está recién convertida, la persona acepta, va a las reuniones, llena folletos, aprende los conceptos básicos, ¿verdad? La salvación, el bautismo, la oración, la lectura de la Biblia, la iglesia, el diezmo, obviamente, ¿verdad? No puede faltar que le pongan eso. Y en 2 meses, mis hermanos, ya tiene esta persona, ya tiene su diploma o su título y tiene una camisa. Ahora ya es parte del equipo de líderes. Ahora a los 6 meses ya esta persona predica en alguna reunión pequeña. Al año esta persona ya tiene un grupo de discípulos, digámoslo así, y a quienes esta persona está enseñando, ¿verdad? Con el mismo folleto que le dieron a él. Pero resulta que pasa algo, pasa el tiempo y el fuego inicial de esta persona, la persona empieza a fallar, ya no comienza a llegar muy seguido a la iglesia, deja de congregarse. Y si llega y se congrega, va con el corazón frío, cumpliendo como un deber. Y cuando alguien pregunta, ¿qué le pasó a fulanito?, la respuesta es obvia. De ahí se cansó, se quemó, no tenía un fundamento. Y aquí surge una pregunta, ¿quién tiene la culpa de esto? Alguien dirá, porque no es un nuevo nacido nuevo. No, mis hermanos, la culpa no la tiene la persona. La culpa la tenemos nosotros. El pastor, el liderazgo, los que estamos ahí, que tenemos de cierta manera, manera una madurez, que estamos en posiciones de enseñanza, de liderazgo, lo que sea, es culpa de nosotros. Los pastores, los maestros, etc. ¿Por qué, Luque? Porque nosotros confundimos hacer discípulos con dar un curso. Porque pusimos a un neófito a enseñar antes de tiempo. Porque medimos el éxito por la cantidad de gente que sirve, no por la profundidad de su carácter y de su conocimiento. Y mientras tanto, mis hermanos, el mandato de Jesús, el verdadero mandato, sigue en espera. Vean esta analogía, es una analogía de un bebé que quiere correr una maratón, para que lo tengan y ya lo vayan analizando. Imaginémonos a un bebé, ¿verdad? Un bebé hermoso, cachetoncito, lindo, lleno de vida, sus papás lo aman, pero a la semana de haber nacido, ¿verdad?, viene alguien y le dice, este bebé tiene que correr una maratón, tiene que prepararse, le vamos a dar un plan de entrenamiento, de alimentación intensivo, y en 3 meses este bebé de 1 semana de nacido ya va a estar listo para correr una maratón. Les hago una pregunta, ¿verdad que esto suena absurdo? Completamente es absurdo, porque un bebé necesita leche, necesita crecer, necesita madurar, necesita gatear primero, luego aprender a caminar, luego aprender a correr. No se pueden saltar etapas, por favor. Eso, mis hermanos, es lo que estamos haciendo en nuestras congregaciones. Tomamos a bebés espirituales, ¿verdad?, y los metemos en discipulados acelerados para que en 3 meses ya sean líderes. No les damos tiempo para madurar, no les damos tiempo para ser probados, no les damos tiempo para que el carácter de Cristo se forme en estas personas. ¿Y saben qué es lo más grave? Ni siquiera les enseñamos quién es Dios. Y esto que yo les voy a decir, mis hermanos, yo lo he visto y lo he dicho muchas, pero muchas veces, y lo vuelvo a repetir porque es una afirmación tanto poderosa, pero dolorosamente cierta. Hoy usted le da una hoja, y esto a mí me ha pasado porque yo me he topado con gente así. Hoy usted le da una hoja y un lápiz a un grupo de creyentes, haga la prueba, a un grupo de creyentes. Si usted les pide que pongan como mínimo 2 atributos de Dios y que describan esos 2 atributos como mínimo, la gran mayoría de creyentes ni siquiera entiende ni sabe cómo describir un atributo de Dios. Ni uno. Eso no es discipulado, mis hermanos. Es un abandono espiritual lo que se está haciendo. ¿Cómo vamos a poner a alguien a liderar, a enseñar, a predicar, si ni siquiera puede nombrar 2 atributos de Dios? ¿Cómo va a pastorear ovejas si no conoce al pastor? Mis hermanos, un verdadero discípulo conoce a su maestro, sabe que Dios es santo, sabe que Dios es justo, misericordioso, amoroso, soberano, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Y puede un discípulo explicar cada uno de esos atributos no con teorías, sino con convicción y con la escritura en la mano. Si un creyente, mis hermanos, no puede hacer esto que estoy diciendo, no está listo para liderar.
Y la culpa no es solo de esta persona, es la culpa de los líderes que no le enseñaron bien. Es de un sistema que prioriza la actividad sobre el conocimiento de Dios. Y esto, aquí hablando de esto, nos lleva a una pregunta sumamente incómoda para usted que es líder. Si usted es líder, ¿qué tipo de discípulos estamos formando nosotros como liderazgo? ¿Discípulos que conocen a Dios? ¿O discípulos que solo saben seguir instrucciones de un folleto? Por ejemplo, el profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Vean, mis hermanos, la ignorancia hacia Dios o de Dios no es neutral, es destructiva. Lleva a la gente a creer cualquier cosa, a seguir a cualquier líder carismático, a caer en falsas doctrinas y eventualmente a abandonar la fe porque esta persona no tenía raíces. Por eso, mis hermanos, la preparación teológica no es opcional, no debería ser opcional para una persona que dice ser creyente, es urgente. Y el resultado, mis hermanos, es sumamente trágico. Bebés que intentan correr maratones, pero que se caen. Y como nadie los interrumpió, nadie los ayudó a tiempo, estos bebés se lastiman. Y algunos de estos bebés nunca jamás en la vida vuelven a intentar levantarse. Vean, yo les voy a contar aquí un caso. Es personal. Esto es personal. Omito, por favor, aquí yo voy a omitir nombres, tanto de personas como de iglesias, etcétera, pero voy a dar unos ejemplos reales que yo he visto y he vivido. No voy a decir nombres, evidentemente, para no causar una controversia, porque hay algunas personas que podrían sentirse ofendidas. Entonces, yo les voy a contar, por ejemplo, mi propia experiencia. Yo tengo aproximadamente 22, 23, no sé, por ahí anda, 22 o 24 años de haber nacido de nuevo. Pero yo quiero aclarar algo sumamente importante con esto. Ir a la iglesia, porque a nosotros nos llevaron a la iglesia como cuando yo tenía 11, 12 años, por ahí más o menos. Ir a la iglesia desde los 11, 12 años, a mí no me hacía cristiano. Fue hasta los 22 años, más o menos, que yo nací de nuevo. A mis 22 años yo nací de nuevo. Cristo me encontró y yo nací de nuevo. Y quiero que entiendan por qué esto es crucial. ¿Por qué, Luker? Porque la religión no salva. La asistencia a una iglesia no salva. Los cursos y las academias no salvan. Solo el nuevo nacimiento, como lo dice Juan 3:3, como dice Juan 3:3, nos hace, es decir, solo el nuevo nacimiento nos hace discípulos de Cristo. Por ejemplo, yo les cuento, es mi caso personal. Yo pasé por academias, yo pasé por discipulados, pasé por cursos, y años después, me preparé o empecé a prepararme teológicamente. Bueno, ahí está mi esposa, ella lo puede corroborar. Hasta años después empecé a prepararme teológicamente. Y esa preparación teológica, en ese estudio serio y riguroso de la palabra, me empezó a quebrar paradigmas y me llevó a lo correcto. Porque yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? Si la palabra dice esto, porque a mí me enseñaron esto. Para mí fue un caos. Vean, mis hermanos, yo empecé ya la preparación teológica alrededor del 2012, 2013, no recuerdo muy bien. Estamos en 2026 y sigo preparando y sigo estudiando. Aún continúo estudiando y no sé nada. Sigo todavía aprendiendo. Nunca terminaré de aprender. De parte del Señor, obviamente. Entonces, mis hermanos, vean el camino correcto, cómo debe de ser para que usted lo tenga y usted sepa cómo debería de ser, lo que usted debería de hacer. Primero tiene que haber una conversión genuina, seguido de un fundamento bíblico, seguido de madurez, seguido de preparación y seguido de servicio. No es al revés, no es primero el servicio inmediato y servicio sin fundamento. No se puede, es lo que está pasando en las iglesias. Están tirando de una vez al servicio a gente sin preparación, sin madurez, sin fundamento bíblico. Este es un ejemplo vivo de lo que significa, mis hermanos, el correcto, como dije, conversión genuina, fundamento bíblico, madurez, ese es el camino, preparación y servicio. Este es un ejemplo vivo de lo que significa ser un discípulo bíblico, alguien que aprende, alguien que se prepara, que madura y que años después enseña a otras personas, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí, pongan atención, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. Vean el paso que Pablo hace, los pasos, el orden. Pablo, Timoteo, luego Timoteo a hombres fieles idóneos y luego esos fieles idóneos a otros. No es un curso de 3 meses, es una cadena de madurez y de fidelidad. Amén. Ahora, vean esta sección que vamos a entrar. ¿Qué es un discípulo según la Biblia? Y voy a hacer análisis lingüístico y teológico para que ustedes y yo aprendamos. ¿Qué es un discípulo según la Biblia? Vamos a ver, la palabra griega para discípulo es la palabra matetes. Ahora, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, la palabra que se traduce como discípulo, ya lo dije, es matetes. Esta viene de una raíz que es mantano, que significa aprender. Es decir, un discípulo es literalmente un aprendiz.
Alguien que aprende de un maestro no solo información, sino una forma de vida. Vean, para poder entender esta palabra, imaginémonos a un aprendiz. Yo ya lo he mencionado muchas veces. Yo de oficio soy ebanista. Pero soy técnico contable, entre otras cosas, además, pero mi oficio como tal es ebanista, como tal. Entonces, por lo que les voy a decir, esto lo entiendo yo perfectamente. Imaginémonos a un aprendiz de ebanista o de carpintero. Esta persona, el aprendiz, no solamente escucha conferencias sobre carpintería, no solamente lee libros sobre la madera y sobre clavos y herramientas, no. Trabaja junto al maestro. Cuando yo estuve estudiando ebanistería, hace muchos años de hecho, yo estaba casi que preadolescente, tenía como 15 años. Imagínense, uno tiene que estar con su maestro a la par y uno va viendo y él le va diciendo, eso sí, me acuerdo que cuando lijaba o cepillaba la madera, como no estaba bien lijado, me marcaban con un lápiz, así agarraba el lápiz, el maestro, y me marcaba así la madera, aquí con un circulito, aquí ahí está mal, había que trabajar bien la madera. Entonces, el discípulo, el aprendiz trabaja junto al maestro, el discípulo, el aprendiz ve cómo el maestro corta, cómo mide, cómo ensambla, pasa tiempo con el maestro, y con el tiempo, el aprendiz comienza a hacer lo que el maestro hace. Eso es un discípulo. Jesús no llamó a sus discípulos a un aula, los llamó a estar con él. Vean Marcos 3:14. Pasaron 3 años, puede ser 3 años y medio, más o menos, juntos, caminaron, comieron, durmieron, predicaron, enfrentaron tormentas y multitudes con Jesús. Los discípulos vieron a Jesús orar y por eso le pidieron a Jesús, enséñanos, Señor, enséñanos a orar, en Lucas 11:1. No fue mis hermanos, no fue un curso de oración de 4 semanas, fue una vida compartida. Amén. Quiero mostrarles 8 características de un discípulo según el Nuevo Testamento, no según lo que Lucas dice. Número 1. Características de un discípulo según el Nuevo Testamento. Número 1, cree en Jesús. Juan 8:31, no solo es el conocimiento, es fe personal. Número 2, permanece en su palabra. Juan 8:31, no es un curso, es una vida de aprendizaje continuo. No es que ya te saqué un título de teólogo, no, es una vida continua de aprendizaje. Número 3, ama a otros discípulos. Juan 13:35, el amor fraternal es la marca. Número 4, da fruto. Juan 15:8, no solo son actividades, es el fruto del Espíritu y fruto de conversiones. Número 5, sigue a Jesús, no a hombres. Juan 21:19-22, el discípulo sigue al maestro, no a líderes carismáticos. Número 6, está dispuesto a sufrir. Lucas 14:27, el discipulado tiene un costo y no solamente es económico, pongan atención, sino de comodidad, de reputación, tiempo y muchas veces hasta la vida. Número 7, renuncia a todo. Lucas 14:33, Jesús no prometió comodidad. Y número 8, se parece a su maestro. Lucas 6:40, el objetivo es llegar a ser como Jesús. Amén. Dice el texto, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 6:40. Quiero darles aquí para que poder entender esto, voy a enseñarles eso para entender esta palabra perfeccionado. La palabra griega para perfeccionado, mis hermanos, es una palabra griega que es katertismenos. Así significa esta palabra simple y sencillamente completamente equipado, restaurado o preparado. Un discípulo, mis hermanos, maduro es alguien que ha sido formado por el maestro hasta llegar a parecerse a su maestro. Ninguna de estas características incluye tener una camisa, un diploma, un cargo, un grupo de célula, saber atender el parqueo o cantar. Esas cosas son buenas, quiero aclarar, yo no estoy diciendo que sean del diablo ni satánicas. Si usted llevó un curso y usted es miembro de la iglesia y usted sirve, está bien, no pasa nada, no es malo. Lo que estoy diciendo es que es un verdadero discípulo de Cristo. Esas cosas son buenas, pero no son la esencia del discipulado como tal. Amén. Segundo punto, el mandato de Jesús, hacer discípulos. Voy a hacer el análisis de Mateo 28, 19 y 20. Ya les dije que discípulo, ¿verdad? Viene de la palabra clave que vamos a ver es metateuo, ¿verdad? Aquí ya vamos a irlo viendo para que vean. Dice en Mateo 28, 19, leo para ustedes, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El verbo principal que encontramos aquí es meteteuo, para discípulos, ¿verdad? Que significa hacer discípulos. No es enseñar, no es bautizar, esas acciones, aclaro, son acciones secundarias. Aquí el imperativo, el mandato central es hacer discípulos. Ese es el mandato imperativo. Ok. Para poder entender la construcción griega, veamos esto. El versículo original dice, id, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles. Me detengo. En el griego, mis hermanos, la palabra id es un participio de la palabra griega poreutentes, que significa yendo. ¿Qué significa yendo? Eso significa. Ahora, la otra palabra que encontramos, bautizando, viene del griego baptizontes y
La palabra también que vemos en el texto es enseñando, que viene de didascontes, también son participios. Estas tres que acabamos de ver, estas tres palabras son participios. Ojo con lo que viene. El verbo en imperativo, el único mandato es mateteusate. Es el único que está con un verbo en imperativo, es decir, hacer discípulos. La traducción literal, si lo vemos de forma literal, diría así: yendo a hacer, ahí está el imperativo. El verbo hacer es el imperativo, hacer discípulos de todas las naciones. Luego dice, bautizándoles y enseñándoles. El mandato original de Jesús no es vayan. El mandato es hagan discípulos. El ir es parte del proceso. El bautizar y el enseñar son parte del proceso, pero el centro es producir discípulos. Ahora surge una pregunta: ¿cómo hacía Jesús discípulos? Vean aquí, mis hermanos, Jesús no tenía un plan de estudios impreso. Tampoco estoy diciendo que tener un plan y que ir a formarse un instituto o una universidad teológica sea malo. No, no es malo. Claro, pero nada más estamos viendo los ejemplos con Jesús. ¿Cómo hacía Jesús discípulos? Jesús no tenía un plan de estudios impreso en papel, no tenía un folleto de 2 lecciones. El método de Jesús era simple, pero era profundamente exigente. Número 1, llamaba a personas, venid en pos de mí, Mateo 4:19. Los invitaba a estar con él, Marcos 3:14. 3, les enseñaba con palabras y con ejemplo. 4, los enviaba a practicar, Mateo 10 y Lucas 10. 5, los corregía y disciplinaba. Y número 6, los preparaba para continuar con la misión. Vean, mis hermanos, el discipulado de Jesús le tomó 3 años. 3 años, más o menos, no 3 meses. 3 años de inmersión total con Jesús. Y aún así, uno de ellos falló. ¿Cuál? Judas. Y aún así, mis hermanos, todos los discípulos desaparecieron cuando Cristo estaba en la cruz. Pero después de la resurrección de Jesús, fueron transformados. Y la pregunta, ¿por qué, Luker? Porque el Maestro los capacitó, los preparó, los perfeccionó y el Espíritu Santo los capacitó. Amén. Vamos comprendiendo. Punto número 3, veamos el modelo de Pablo. Esta es y pongan atención, quiero que noten el ejemplo del apóstol Pablo para algo. Es la preparación antes del ministerio. Aquí hay algo que muchas personas, muchos líderes, muchos pastores y maestros pasan por alto. No sé si lo hacen adrede, no sé si lo hacen al propio, no sé, pero hay muchos líderes y gente que lo pasa por alto. El apóstol Pablo es el más grande misionero y teólogo de la iglesia primitiva. Pablo no comenzó a predicar inmediatamente, después de su conversión. Voy a darles contexto para que vean esto. El encuentro en Damasco, Hechos 9 del 1 al 19. No le voy a leer todo Hechos, obviamente, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Para aquel entonces, ¿verdad? Llamado Saulo, él se encuentra con Jesús en el camino hacia Damasco. Y en ese encuentro, Saulo es cegado, queda sin vista y es llevado a la ciudad y va donde un hombre llamado Ananías. Y Ananías le impone las manos a Pablo y Pablo recibe de nuevo la vista y es bautizado. Pero después, ¿qué sucede? Después de eso, ¿qué pasa? Ustedes ven en la escritura que Pablo inmediatamente sale a predicar inmediatamente. Sí y no. Respondo a esas 2 preguntas. Sí y no. ¿Sale inmediatamente a predicar? Sí y no. Ok. Pongan mucha atención para no hacernos bolas. Hechos 9:20 dice, luego, porque ahí continúa, dice, luego predicaba a Cristo en las sinagogas. Pero, aquí me detengo un momento. Pero aquí hay un detalle que Lucas resume en un solo versículo y que Pablo mismo, posteriormente, él lo amplía en Gálatas. Veamos los años de preparación en Arabia. Por ejemplo, Gálatas 1, 15 y 18. El apóstol Pablo escribe y dice, leo para ustedes, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Esto es Pablo hablando. Sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, dice Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Gálatas 1, 15 al 18. Veamos esto para entender el tiempo que Pablo pasó. Pablo dice claramente, pasaron 3 años entre su conversión y su primer encuentro con los apóstoles en Jerusalén. Surge la pregunta porque la pregunta es válida. Entonces, Luker, ¿qué hizo Pablo durante esos 3 años que no estaba digamos, haciendo algo, por así decirlo? Pablo fue a Arabia, él mismo lo explica y lo dice. Y la pregunta, Luker, ¿qué hacía en Arabia, Pablo? En Arabia está el desierto, mis hermanos. ¿Y qué hizo ahí, Luker? La Biblia no da detalles, pero la tradición y el sentido común indican que el apóstol Pablo pasó tiempo en oración y en estudio de las Escrituras, principalmente el Antiguo Testamento y la revelación directa de Cristo. Pablo, mis hermanos, ya era un experto en el Antiguo Testamento, había estudiado a los pies de Gamaliel, pero necesitaba reinterpretar ahora todo a la luz de Cristo Jesús. Eso no se hace en una semana, en 2 meses o en 3 meses, mis hermanos. Eso lleva años.
¿Cuál es la lección que nosotros aprendemos con esto? Si el apóstol Pablo necesitó 3 años de preparación en el desierto antes de ser confirmado por los apóstoles y lanzado al ministerio, ¿por qué usted y yo creemos que con 3 meses de un discipulado ya podemos poner a alguien a predicar o a liderar o a enseñar o decirle que ya es maestro? Vean, mis hermanos, la escritura está llena de advertencias sobre lo que sucede cuando se pone a personas no preparadas en posiciones de autoridad espiritual. Y la historia de la iglesia moderna confirma el mismo patrón. ¿Quieren ver 3 ejemplos? Vamos a ver 3 ejemplos. Primer ejemplo, los hijos de Elí, de primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 17 y versículos 22 y 25. Obviamente, no les voy a leer todo eso, pero la Biblia dice que Ofni y Fines, dice el texto, eran los hijos de Elí, hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Estos hombres eran neófitos espirituales, aunque tenían el cargo de sacerdotes. No conocían a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Abusaron del sacrificio del pueblo, se tuvieron relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo y no escucharon la corrección de su papá. El final fue sumamente trágico. Ambos murieron el mismo día. Lean primer libro de Samuel 4:11. Y la gloria de Dios se apartó de Israel a raíz de esto. ¿Cuál es la lección para nosotros? No basta, mis hermanos, con tener un título o el cargo. Si no hay conocimiento genuino de Dios y carácter probado, el final va a ser destructivo y la gloria de Dios se va a apartar. Segundo ejemplo, el rey Usías, segundo libro de Crónicas 26, 16 al 21, para que ustedes lo puedan leer en sus casas. Usías, mis hermanos, comenzó muy bien, buscó a Dios y fue prosperado, pero, dice el texto, cuando ya era fuerte, se enalteció su corazón para su propia destrucción. Segundo libro de Crónicas 26, 16. ¿Qué hizo Usías? Entró al templo a quemar incienso, algo que solamente los sacerdotes podían hacer. Violó los límites que Dios había establecido. ¿Y cuál fue el resultado? Lepra le brotó en su frente y vivió apartado hasta su muerte. ¿Cuál es la lección para nosotros? Mis hermanos, el orgullo es la trampa del neófito, ¿verdad? Como dice 1 Timoteo 3:6. Cuando alguien, cualquier persona, es puesto en autoridad antes de tiempo, sin preparación ni prueba, el corazón se envanece, se enaltece. Y la caída para una persona así es fijo y es segura. Y tercer ejemplo, lo que usted y yo vemos hoy en la iglesia moderna. Y eso lo voy a decir porque usted lo ha tenido que ver en las últimas décadas, mis hermanos. Ustedes y yo hemos sido testigos de decenas de casos de pastores y líderes jóvenes que saltaron al púlpito sin preparación teológica, sin supervisión, sin prueba de carácter. Comenzaron con una emoción y con fuego y al poco tiempo cayeron en adulterio, robaron diezmos y ofrendas, ¿verdad? Hicieron abuso de poder, manipulación espiritual o falsas doctrinas así de plano. Muchos de ellos terminaron abandonando incluso el ministerio, destruyendo iglesias y haciendo tropezar a muchos que creían en estas personas. Vean, mis hermanos, no es que Dios, pongan atención, no es que Dios los haya rechazado por un pecado, no es que Dios los haya rechazado por un pecado imperdonable. El problema es que los pusieron donde no debían estar antes de tiempo. Les dieron un cargo que no podían sostener porque no tenían raíz, no tenían carácter y tampoco tenían preparación. Entonces, en conclusión con estos 3 ejemplos, el patrón bíblico, mis hermanos, ojo, el patrón bíblico es este. Ya les enseñé, les dije, es preparación, luego la prueba, la madurez, la confirmación y de último el ministerio. Cuando la iglesia invierte o cambia ese orden que yo acabo de mencionar, que primero es el ministerio y luego la preparación o nunca la preparación, las consecuencias son desastrosas y las almas, las que están ahí, las ovejas, son las que pagan las consecuencias, son las que sufren y el nombre de Dios es blasfemado. Punto número 4. El peligro de los neófitos. 1 Timoteo 3:6. El apóstol Pablo, mis hermanos, fue sumamente claro con Timoteo acerca de quién podía ser nombrado obispo, pastor, líder o maestro, etc. Una de las condiciones es, dice el texto, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 1 Timoteo 3:6. Veamos para poder entender esta palabra neófito. La palabra griega para esta palabra neófito es neófitos, así en el griego, nada más que viene con neófitos porque viene con una P y una H intercalada y una Y, pero ahí se los comparto posteriormente. Neófitos del griego. Esta palabra es una palabra compuesta o una yuxtapuesta que viene de neos, que significa nuevo, y de fitón, que significa planta. Es decir, literalmente la palabra neófito en el original significa planta recién plantada. Eso es lo que quiere decir. Es decir, un neófito es un creyente reciente, inmaduro, que aún no ha echado raíces profundas, aún no. Ahora surge una pregunta, ¿por qué no? O que me pregunten, Luker, ¿y por qué no se debe poner a un neófito en el liderazgo? 2 razones. Porque se envanece, se llena de orgullo, cree que ya lo sabe todo y no acepta corrección de absolutamente nadie. Y número 2, porque cae en la condenación del diablo. La misma trampa en la que cayó Satanás por el orgullo, ¿verdad? Que lleva a la rebelión. Y ojo, vean lo que voy a hablar aquí.
Y esto no solamente es teoría, por favor, pongan atención, esto no es teoría. Y reitero, voy a mencionar cosas personales que yo viví, que las vi de primera, así en primera persona y así de todo. Por favor, no voy a decir nombres, pero a mí personalmente me ha pasado. Pongan atención, les voy a compartir 2 ejemplos reales de lo que sucede cuando los neófitos son puestos como líderes. Aclaro algo importante para que nadie malinterprete. Ser neófito no es malo ni es una maldición. Ustedes y yo, todos los que hemos nacido de nuevo, comenzamos siendo neófitos, porque un neófito es un recién nacido, un recién convertido. Es el estado, mis hermanos, natural de un bebé espiritual, es normal. El problema no es empezar siendo neófito, el problema es seguir siendo neófito después de 5, 10, 20 o 30 años o más. Ese es el problema. Años de haber creído en Cristo Jesús y seguir siendo neófito. El problema es que debiendo, como dice Hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía muchos tienen necesidad de que alguien les enseñe los primeros rudimentos de la palabra de Dios, como lo leemos en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vean, mis hermanos, no se trata de condenar al que empieza, se trata de exhortar al que lleva años, y usted lleva muchos años, es que lleva años estancado, la exhortación es al que ya muchos años o que está estancado a que ya crezca, madure y se prepare para enseñarle a otros. Esto no es una responsabilidad de enseñarle, no es no solo mía, ni solo el pastor, es suya también, pero ocupa preparación, madurez y carácter. Veamos, el primer ejemplo que les voy a contar, reitero, son casos reales que yo los viví y les voy a contar sin decir nombres para no agraviar a nadie, ¿verdad? El primer líder que describió a Jesús como un modelo de pasarela. Oigan esta historia, yo estaba ahí. En una de las antiguas congregaciones en las que yo estuve, donde yo me congregaba antes, los líderes de mi grupo, ¿verdad?, de discipulado, eran jóvenes que tenían muy poco tiempo de ser miembros de esta congregación. A pesar de mi edad, en ese entonces, en verdad, yo ya estaba más viejo que todos ellos. Yo rondaba entre mis 35 o 37, no recuerdo muy bien. Y de mis años de servicio en esa congregación, ¿verdad?, en esa misma congregación, yo me involucré como discípulo de ellos. Yo fui más bien discípulo de ellos. Y quiero aclarar, no por estar de acuerdo con el sistema, sino por no ser contrario a cómo se manejaban las cosas ahí. Un día, mis hermanos, uno de estos líderes jóvenes le tocaba dar una enseñanza y soltó una enseñanza tan absurda, mis hermanos, que a mí me dejó así como que, ¿de dónde están sacando esto? Este muchacho dijo con toda seguridad, pero firme, creyendo de que así era, dijo así: Jesús era rubio, de ojos claros azules, alto y musculoso, como si el Hijo de Dios fuera un modelo de pasarela o un actor de Hollywood. Así lo dijo, así como se los estoy diciendo. Yo me quedé así como, ¿qué está diciendo? Yo no sabía si echarme a reír o llorar, no sabía. Ese muchacho, quiero que sepan algo, él era sincero, sí, era de buen corazón, pero estaba completamente equivocado. No tenía malas intenciones, correcto, no las tenía, pero le faltaba preparación. Y su falta de preparación lo llevó a enseñar algo que no está en la Biblia y que además es una tontería. Entonces, un neófito, mis hermanos, puede tener un buen corazón, pero el buen corazón no reemplaza el conocimiento de la palabra de Dios. Un líder sin preparación no solamente no edifica, sino que introduce enseñanzas absurdas que confunden a la gente. Amén. Segundo ejemplo, que también yo lo viví, el líder que confundió escatológico con etimológico. En esa misma congregación, mis hermanos, otro líder, sucedió algo que revela otro aspecto del problema. Este líder, que estoy hablando ahora, tomó la Biblia, leyó un versículo que mencionaba algo, no me acuerdo el versículo, la verdad, mencionaba algo sobre la oscuridad, y luego le preguntó a todos los que estábamos sentados en la mesa, uno por uno de los presentes, dice: ¿para usted qué significa este versículo? ¿Qué le dice a usted personalmente el versículo? Porque era muy así como muy... Bueno, uno por uno fueron pasando, haciendo la pregunta, ¿verdad?, de los miembros del grupo, ¿verdad?, que comenzaron a dar su opinión subjetiva, aclaro, lo que para ellos significaba el texto. Y esto también es otro error gravísimo, buscar el significado subjetivo en lugar de buscar el significado objetivo que el autor de la carta, del libro, lo que sea, quiso comunicar. Pero bueno, nadie de esos que estaban ahí, nadie lo sabía, porque nadie de los que estaban ahí estaba preparado. Cuando llegó el turno, pongan atención, cuando llegó el turno de un joven dijo, muy sinceramente, él le dijo al líder: es que no sé qué decir, es que no entiendo, no entiendo esto. Entonces el líder, así muy arrogante, se levantó y dice, bueno, y con un tono soberbio dice, y burlesco, le respondió y le dice: bueno, si usted no sabe, yo le puedo dar el significado escatológico de oscuridad. Yo en mi mente me eché a reír y yo dije: ay, está cerrado también, estás equivocado. No es escatológico, es etimológico.
Vean, mis hermanos, esta persona, este líder, usó una palabra que sonaba impresionante, sí, escatológico, pero la aplicó mal. La aplicó mal. Él quería decir etimológico, o sea, y etimología es el orden y significado de las palabras, pero dijo escatológico, que es el estudio de las últimas cosas y el fin de los tiempos. Es decir, no sabía lo que estaba diciendo tampoco, pero actuaba como que si él supiera de esas cosas. Entonces, mis hermanos, el neófito no solo enseña mal, también utiliza términos que no entiende para aparentar conocimiento. Y lo peor del caso, este tipo de personas humilla a los que no saben en lugar de enseñarles con paciencia. Eso es lo opuesto al liderazgo bíblico. Amén. Conclusión con estos dos ejemplos reales que yo viví. Estos, como dije, son dos casos reales, no son exageraciones, no son casos aislados, son el resultado natural de poner a neófitos en el liderazgo. Son personas sinceras, de buen corazón, sí, pero sin preparación, sin madurez, sin conocimiento sólido de la palabra de Dios. Y las consecuencias son: se enseñan tonterías, Jesús rubio y musculoso, se humillan a los que no saben, se usan términos sin entenderlos, se confunde a la gente y se desprestigia el evangelio, mis hermanos. El apóstol Pablo, mis hermanos, tuvo razón cuando él dijo: no un neófito. No es un consejo opcional, es un mandato para proteger a la iglesia y proteger al mismo neófito de caer en orgullo y condenación. Aquí quiero decirles algo, mis hermanos, también. Muchos de los que hoy, y yo no sé si usted lo ha podido discernir, pero muchos de los que están hoy en púlpitos, liderando grupos, enseñando la palabra, son neófitos. No tienen preparación teológica, no tienen madurez comprobada, no han sido probados por el fuego para adquirir carácter. Y el resultado, mis hermanos, es lo que usted y yo vemos el día de hoy: abusos, divisiones, enseñanzas erróneas y vidas destruidas. Vean, mis hermanos, claro, yo no estoy diciendo que un creyente nuevo no pueda servir, yo no estoy diciendo eso. Claro que puede servir, puede ayudar en logística, puede ayudar en limpieza, en amor práctico, pero enseñar y liderar espiritualmente requiere madurez, conocimiento y carácter probado. Eso requiere. Entonces pregunto, ¿por qué algunos líderes, ojo lo que vengo a tocar en este punto, porque aquí voy a exprimir un granito, una llaga, ¿por qué algunos pastores, líderes, prefieren a los neófitos? Vamos a ver por qué. Y aquí tenemos que preguntarnos algo más profundo. Repito, ¿por qué algunos líderes y pastores insisten en poner neófitos en posiciones de autoridad? Pregunto, ¿es solo ignorancia o hay algo más oscuro detrás del deseo de estos líderes? Claro, voy a contar otra cosa también personal, sin decir nombres ni lugares. Permítame compartir con ustedes una observación muy personal. En esta misma congregación donde estaban estos dos muchachos que les acabo de comentar, donde sucedieron los ejemplos anteriores, yo ya tenía muchos años de ser miembro, al igual que mi esposa, que estaba ahí desde niña, ahí en la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, el pastor, ¿verdad?, en general, nunca nos tomó en cuenta para ningún tipo de liderazgo o enseñanza. Y la pregunta, ¿cuál fue la razón? Bueno, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Mi esposa y yo no somos manipulables. Nosotros decimos, así como usted me ve hablar, decimos las cosas como son, con respeto, pero como son. Cuestionamos, preguntamos y usamos el pensamiento crítico. No somos de los que, oh, amén, sí, amén. No, nosotros pensamos. El pastor, mis hermanos, necesitaba gente que hiciera lo que él quería, sin preguntar y sin cuestionar. Obviamente, personas como mi esposa y como yo no le servimos a un líder como esos, ¿verdad? No le servimos. Por eso yo fui puesto bajo el liderazgo de estos jóvenes neófitos, los mismos de los ejemplos anteriores, en lugar de ser considerado quizás, ¿verdad?, como alguien a quien pudiera contar como para enseñar o estar ahí como líder, en fin. Bueno, y yo no fui el único, claro, ni mi esposa, no fuimos los únicos. En esa congregación muchas personas que se plantaron, ¿verdad? Hubieron muchas personas que se le plantaron al pastor y le dijeron cosas que él no debía de hacer. No por rebeldía, estas personas no se le plantaban, no por rebeldía, sino porque el pastor estaba equivocado. ¿Y qué pasó con esas personas? Bueno, fueron desplazadas sistemáticamente hasta que tuvieron que irse de la congregación. Y es exacto, mis hermanos, lo mismo que me sucedió a mí, hasta que yo tomé ya la determinación de salir de ahí. Entonces aquí el patrón es claro, mis hermanos. Un líder que prefiere neófitos no busca la madurez de la iglesia, busca su propio control. Quiere gente maleable que no piense, que haga lo que él dice porque él sabe usar la Biblia para sus intenciones. Eso, mis hermanos, no es pastoreo, es manipulación. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo advirtió cuando dijo que el neófito se envanece y cae en la condenación del diablo. Pero también hay una condenación para el líder que deliberadamente elige poner neófitos para manejar su propio poder. Por eso, mis hermanos, el discipulado bíblico no solo forma discípulos, también expone el corazón del líder. Un líder genuino se alegra cuando sus discípulos maduran, piensan por ellos mismos, y un líder manipulador
tiene miedo a los que piensan, y ¿qué hace el líder? Los desplaza, los quita. Amén. Ahora, veamos en esta sección, la quinta sección, el discipulado light, lo que hoy se vende como discipulado. Y ahora, con todo respeto, pero con toda firmeza, yo voy a describir lo que yo he visto, y yo creo que también ustedes lo han visto en muchas congregaciones. Vamos a ver las características del discipulado microondas. Aquí en este cuadrito que posteriormente se los voy a poner, ¿qué enseña el discipulado de microondas? Lo que enseña, curso de 8 a 12 semanas. ¿Qué es lo que falta? Formación de años. ¿Qué enseña? Folletos con temas básicos. ¿Qué falta? Estudio profundo de la Biblia, exégesis, teología, hermenéutica, etc. ¿Qué enseña? Diplomas o certificados. ¿Y qué falta? Carácter probado por el tiempo. ¿Qué enseña? Camisas distintivas. ¿Y qué falta? Humildad y servidumbre genuina. Enseñan asignación inmediata a un cargo. ¿Qué falta? Tiempo de espera y supervisión. ¿Qué enseñan? Enfoque en el servicio a la congregación. ¿Qué falta? Enfoque en la misión a los perdidos. ¿Qué enseña el discipulado de microondas? Dependencia del líder local. ¿Y qué les hace falta? Dependencia de Cristo y de su palabra. ¿Y qué más enseñan? Lealtad al pastor o a la iglesia. ¿Pero qué les falta? Lealtad a Cristo y al evangelio. ¿Logran ver la diferencia del discipulado microondas o el discipulado light? El discipulado bíblico produce discípulos de Cristo. El discipulado light produce miembros útiles para la congregación. Y quiero aclarar, no es que lo segundo sea malo en sí mismo. El problema es cuando confundimos uno con el otro. Y esto nos trae a la triste realidad. Cuando la persona, por ejemplo, finaliza el discipulado, ¿verdad?, el curso, le dan un título, le dan una camisa y le asignan labores. Pero pasa el tiempo y ese fuego de esa persona, ¿verdad?, y las fuerzas de muchos empiezan a apagarse. Muchos empiezan a dejar el servicio e incluso muchos dejan de congregarse y se van y dejan todo tirado. ¿Y qué fue lo que pasa? Bueno, lo que pasó fue esto. Se les dio responsabilidades para las que no estaban preparados. Se les puso al frente de una batalla sin entrenamiento. Se les midió por su actividad, no por su carácter. Y cuando la emoción inicial se desvaneció, no tenían raíz ni fundamento para sostenerse. Vean, mis hermanos, quiero decir esto, hay gente con talento, pero sin carácter. No tienen callos. Reitero, por ejemplo, yo ahorita las tengo más bonitas y más cuidaditas porque mi esposa me decía, cuídese las manos. O sea, yo sé que es tener las manos callosas por el tipo de trabajo que yo hago. Con callo, que no se me rompe, no me duele nada. Se puede agarrar blogs de lo que yo hago, levantar cuestiones pesadas, trabajar en madera. Ahorita las tengo más cuidaditas las manos, sin tanto callo. Pero estas personas, hablando en el sentido espiritual, no tienen callos en la vida cristiana. Y cuando viene la tormenta, la enfermedad, el desempleo, la muerte, el desamor o cualquier otra tribulación, al no tener un carácter sólido en Cristo Jesús, el talento de estas personas no les sirve absolutamente de nada. ¿Cuánta gente he conocido yo que tienen talentos buenísimos? Pero cuando viene la prueba de carácter, huyen, no les sirve de nada el talento. Ni cuán líderes sean o cómo prediquen, porque no han formado carácter. Eso es exactamente lo que usted y yo vemos el día de hoy. Personas con mucho talento para hablar, para liderar, para cantar, para enseñar, para servir, para tantas cosas, pero no tienen callos, no, sin pruebas superadas, sin carácter forjado en el fuego. Y cuando llega la tormenta, y siempre llega la tormenta, se quiebran. Algunos caen en pecado, otros abandonan el ministerio, otros se vuelven amargados. Porque el talento sin carácter, mis hermanos, es como un edificio sin cimientos. Se ve bonito por fuera, sí, pero al primer temblor se desploma. Ustedes no saben cuántas personas hemos conocido nosotros en la congregación, mi esposa, el pastor, hemos conocido que tienen talentos, que hemos dicho, esta persona tiene un talento para enseñar, que creo que mejor que el suyo. Le digo yo a Josué, quizás mejor que usted, quizás mejor que yo, que tienen el talento, pero tienen pruebas en la vida que no las han superado. No tienen carácter, no tienen callos y se han ido, han abandonado, han desertado. El primer temblor en su vida y se desplomaron. Y Jesús ya había advertido sobre esto en la parábola del sembrador de Mateo 13. La semilla que cayó en pedregales brotó rápido, pero cuando salió el sol se secó porque no tenía raíces. Mateo 13 del 5 al 6. Eso es exactamente lo que pasa con el discipulado light, el discipulado de microondas. Brota rápido, ¿verdad? Es como las palomitas de maíz. Se inflan rápido, están calientes, usted las saca y se enfrían rápido. Pero no hay raíz. Y el calor del sol, las pruebas, los desánimos, las ofensas, los secan. Así de simple. Punto número 6, para avanzar. La urgencia, mis hermanos, este es un mensaje. La urgencia de la preparación teológica. Quiero comentar otro ejemplo personal. Quiero contarles. Alrededor del 2012, 2013, ¿verdad? Ya les comenté algo. Yo empecé a prepararme teológicamente, a estudiar como tal. Y estamos hoy en 2026 y aún sigo aprendiendo. ¿Cierto, Rose?
Ahí está mi esposa, que igual ella ha tenido que llevar parte de este proceso, que a ella le ha sido incluso, ¿verdad, Rose? Difícil. Le ha sido incluso a mi esposa difícil llevarlo. Pero desde el 2012, 13, que yo empecé con eso, y todavía sigo a prepararme teológicamente, 2026, y sigo aprendiendo. Y eso, mis hermanos, me ha llevado a mí a conocer la verdad de la palabra de Dios y las verdades teológicas que cuando empecé a conocerlas, empezaron a quebrantar un montón de paradigmas y muros en mi vida y creencias y de cosas que yo tenía, que creía, un montón del folclore religioso con el que nosotros venimos desde niños, que no vienen en la Biblia, pero que creemos que porque en las iglesias las enseñan y las dicen, es que es así. Ya, mis hermanos, esa es la clave. El discipulado genuino incluye estudio serio de la palabra. No es solamente leer un versículo al día, no es solamente escuchar un sermón los domingos o compartir imágenes en redes del pastor o del teólogo tal, no. Sino estudiar, investigar, aprender de fuentes confiables. Ahora, si alguien me pregunta, Luke, ¿qué significa prepararse teológicamente? Bueno, mis hermanos, aprender a interpretar la Biblia correctamente, eso se le llama hermenéutica. 2, conocer la doctrina bíblica, la teología sistemática. Hay otras, teología bíblica, la teología, etcétera. Entender el contexto histórico, gramatical, cultural de los textos, leer a teólogos y comentaristas confiables, cuestionar las propias creencias a la luz de la Escritura. Y todo esto, mis hermanos, lleva tiempo. Lleva tiempo, madrugadas, mi esposa que lo diga, madrugadas, los ojos como rojos de estar leyendo, buscando información, etcétera. Años, décadas, no meses. No meses. Vean el ejemplo de los bereanos, dice el texto. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Los bereanos no eran neófitos, eran personas que estudiaban la palabra diariamente, no se conformaban con lo que Pablo les decía. Ellos verificaban, investigaban. Eso es discipulado. Y déjenme decirles algo que es sumamente hermoso. Una persona que se prepara, que estudia y se forma teológicamente es una bendición incluso para su propia congregación y también para el pastor. ¿Por qué? Siempre, ojo, siempre que el pastor sea un hombre de Dios, ¿verdad? Un hombre de Dios que no sienta envidia ni que teme perder poder. Un pastor maduro y seguro en el Señor no siente, ojo, no se siente amenazado cuando sus miembros crecen en el conocimiento. Al contrario, el pastor se alegra porque sabe que una persona preparada es una pieza clave para ayudarle en el liderazgo, para cuidar a las ovejas y para cubrirle las espaldas en áreas donde el pastor no puede estar. Por ejemplo, yo esto lo he hablado, igual mi esposa lo sabe, con Josué, bendito Dios por Josué, es el pastor nuestro de la congregación. Y con él no tenemos nada, más bien él quisiera que todos aprendiéramos, que todos estudiemos y que todos, eso, acabo de decir, es un pastor que no tiene problemas en ese sentido. Hay muchas personas, mis hermanos, que llegan a la iglesia con cargas pesadas, llegan con maldades profundas, con heridas que necesitan atención. Y a veces el pastor, mis hermanos, por más que quiera, por más que él quiera, no puede llegar a todas las personas. Su tiempo es limitado, no puede tener una reunión individual con cada miembro cada semana. Pero una persona preparada, un discípulo maduro formado en la palabra de Dios puede cuidarlo desde abajo, es decir, desde las bancas. Puede estar en los grupos, puede estar en los grupos pequeños, en las reuniones de discipulado, en los momentos difíciles de la vida de los hermanos. Puede detectar estas personas problemas, ¿verdad? Problemas, orar, aconsejar y cuando sea necesario, escalar al pastor los casos más graves. Eso, mis hermanos, no es una amenaza para el liderazgo, es una multiplicación del ministerio. Así como Jesús envió a los 70, a los 72, en Lucas 10, así como Pablo delegó en Timoteo y en Tito, un pastor sabio forma a otros para que le ayuden. La iglesia no es una pirámide donde todo depende de una sola persona. Es un cuerpo donde cada miembro cumple su función, Efesios 4:16. Así que si en su iglesia hay un solo líder y es el amo, dueño y señor, no hay una pluralidad, ojo. Así que, mis hermanos, si usted se está preparando, usted está estudiando, si está creciendo en el conocimiento bíblico y teológico, no se esconda. Póngase a disposición de su iglesia, de su pastor. Y si su pastor es celoso o inseguro y no valora su preparación, ore por su pastor. Pero no deje de prepararse. Porque la iglesia necesita hombres y mujeres que conozcan la palabra de Dios, que conozcan y que puedan defender la fe y que cuiden de las ovejas con fidelidad. Repito, ¿ustedes por qué creen que yo doy los estudios bíblicos los jueves? Porque soy, ¿cómo se llama? Soy ¿cómo se le dice, Rose? Se me fue la palabra, soy un rebelde que doy yo, no, porque el pastor me asignó, me dio la confianza y me asignó para dar el estudio. Yo doy estos estudios, ya eso es un tema personal mío, que no tiene que ver directamente con Comunidad Gosén, pero que no le afecta a él, más bien es bueno. Y cuando el pastor necesita apoyo de nosotros como familia, estamos para tenderle la ayuda. Y no tiene problemas con eso.
Amén. Veamos el peligro de la ignorancia bíblica, mis hermanos, para avanzar. Dice el texto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Hay un dicho popular que dice, mis hermanos, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Se los explico para aquellos que no entienden que no entienden el refrán. ¿Qué significa? Que cuando todas las personas están ciegas, cualquier persona que tenga al menos un ojo funcional, aunque vea borroso, aunque vea mal, será considerado como la máxima autoridad, no porque realmente vea bien, sino porque los demás no ven nada. Esto es exactamente lo que sucede en la iglesia cuando la ignorancia bíblica es generalizada. Si la mayoría de los creyentes no conocen la palabra, no saben discernir, no pueden explicar los atributos de Dios ni defender la fe, entonces cualquier persona con un mínimo de conocimiento, aunque sea superficial o fragmentado o incluso erróneo, será elevado como el líder, maestro, pastor, profeta, patriarca y todo lo que usted se imagine. No porque sea realmente esta persona idónea, sino porque es el menos ciego en un mundo de ciegos. Y ese es un problema gravísimo porque ese tuerto puede enseñar cosas incorrectas, como ya nosotros vimos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Jesús rubio, musculoso, o la confusión entre escatológico y etimológico. Y nadie los va a corregir, porque los demás no están viendo el error, no tienen con qué confrontarlo. Y el antídoto, mis hermanos, contra esta tragedia es uno solo: que el pueblo de Dios deje de ser ciego, que estudie la palabra, que conozca a Dios, que aprenda a discernir, que no dependa de un tuerto que apenas ve, sino que todos tengan ojos abiertos a la verdad. Amén. Dice la Biblia, texto bíblico, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119, 130. Cuando la iglesia, mis hermanos, conoce la escritura, los tuertos ya no pueden reinar, porque hay muchos que ven claramente y la verdad, no la opinión del más osado, es la que gobierna. La ignorancia, mis hermanos, de la escritura es una de las principales razones por la que los cristianos son engañados por falsas doctrinas, por predicadores de la prosperidad, por profetas o pseudoprofetas, por legalismos, por misticismos y todas estas chamanes que andan diciendo que milagreros y todo ese tipo de cosas. Un discípulo maduro, mis hermanos, conoce la palabra y por eso discierne lo que es verdadero y falso. Amén. Entonces, aquí quiero tocar un punto también que es relevante: el evangelismo sin preparación, es decir, el soldado sin armadura. Hay otro error que se cometen en las iglesias o que cometen muchos neófitos y también cristianos que llevan años pero sin discipulado y preparación real. Salen a evangelizar con buenas intenciones, pero sin preparación. Y aunque el evangelismo es un mandato como tal y es hermoso, hacerlo sin conocimiento y sin fundamento puede causar más daño que bien. Por ejemplo, voy a contarles así unos casos reales. Conocí el caso de una persona que salió a evangelizar y la persona a la que estaba evangelizando le dijo, yo no creo, yo no quiero, y terminaron peleando. Por lo mismo. Quiero ser claro con algo que les voy a decir. Yo no estoy diciendo, ojo con lo que voy a decir, es la advertencia. Yo no estoy diciendo que usted o yo tengamos que ser teólogos para hablar de Jesús. No, yo no estoy diciendo eso. El evangelio es simple. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Cualquier creyente puede compartir eso, cualquiera. Usted o yo, hasta mi hija lo puede compartir. Pero cuando el evangelismo se convierte en un método o una técnica o una actividad emocionante sin preparación, suceden varios problemas. El primero: muchos usan métodos humanos en lugar del poder del evangelio. En lugar de confiar en que la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, confían en técnicas de persuasión, en invitaciones a eventos especiales o en la predicación de su pastor poderoso, ¿verdad? Y ellos llegan a pensar, si lo llevo a la iglesia y escuchan a mi pastor, seguro se convierte. Vean, mis hermanos, eso es poner la confianza en el hombre, no en Dios. Y les digo algo más personal. Cuando yo estaba recién convertido, yo pensaba así, salía a evangelizar y yo decía, voy a hablarle, Dios te ama, Jesús te ama, venga el domingo a mi iglesia. Y en mi mente era, para que escuchen al pastor predicar, porque qué poderosas predicas del pastor para que se convierta. Muchos iban, otros no iban. Y cuando no iban, yo me frustraba. Y cuando la persona iba y no se convertía, también me frustraba. ¿Entienden el peligro de ser neófito, de no aprender? Y eso, bueno. Segundo, muchos invitan a la iglesia, y ese es ejemplo, yo hacía eso. Muchos invitan a la iglesia, no a Cristo. El objetivo del evangelismo en estos casos no es, el objetivo del evangelismo no es llenar bancas, es ganar almas para Cristo. Pero muchos neófitos, ¿verdad?, creen que su tarea se cumple cuando la persona acepta la invitación a un culto. Y después, si la persona no acepta a Jesús en esa reunión, de uno se frustra. Y si la persona nunca más vuelve, también se frustra uno. Repito, porque a mí me pasó recién convertido. Tercero, muchas personas, muchos hombres y mujeres son humillados por incrédulos preparados. Salen a la calle o a plataformas digitales a debatir con ateos, con agnósticos, con filósofos o personas de otras religiones y no tienen el conocimiento para debatir y para responder. Terminan siendo destrozados en el diálogo, no porque el evangelio sea débil, sino porque ellos no estaban preparados para defenderlo. Vean lo que dice Pedro. Santo Dios, estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Otro punto. Cuarto punto, algunos en lugar de ganar almas pierden la fe. Yo he visto, mis hermanos, casos de jóvenes que salen a evangelizar, se topan con un ateo o un agnóstico que sabe argumentar, escuchan objeciones que no pueden responder y terminan estos mismos evangelistas convencidos por el incrédulo. Algunos de estos han dejado el cristianismo porque nadie pudo responder sus dudas. El problema no era la duda, era la falta de preparación del que salió a evangelizar sin fundamento. Ahora, quiero comentarles otra experiencia personal, del inicio nuevamente. Yo también cometí, y lo repito, estos errores. Yo cuando era más joven, ¿verdad? En la fe, yo salía a evangelizar con la vieja confiable. Jesús te ama, te invito a mi iglesia. Y en mi mente, el plan era, yo invito a esta persona, él escucha a mi pastor, y de fijo se convierte. Así me pasó, yo invitaba incluso a familiares y se van a convertir, y nada. Pero la mayoría no iba. Y cuando iban, no aceptaban a Jesús como yo esperaba. Yo me frustraba. Me preguntaba, pero fue una prédica poderosa. Ay, ojalá el pastor hubiera dicho, o a veces decimos, ay, ojalá el pastor hubiera dicho esta palabra, hubiera dicho eso para que la escuche fulano de tal, para que él la escuchara. Vean, mis hermanos, yo para esa época yo no entendía que el problema no era el pastor, no era la prédica, era mi enfoque. Estaba confiando en un método, no en el poder de Dios. Y yo no estaba preparado para dar razón de la esperanza de mi fe. Entonces, otro punto, ¿qué es lo que falta? Discipulado, mis hermanos, eso es lo que falta, discipulado. Un verdadero discipulado no solo sabe que Jesús te ama, sabe por qué el hombre necesita salvación, sabe qué es el pecado, qué es la justicia, qué es el juicio, sabe defender la resurrección histórica de Cristo, sabe responder objeciones básicas y sabe que el poder no está en su método ni en su pastor, sino en el evangelio mismo, Romanos 1:16. Y otro punto, yo no estoy diciendo que se tiene que dejar de evangelizar hasta que se sea teólogo. Yo no estoy diciendo eso. Eso es otra excusa del enemigo. Yo estoy diciendo, evangelice, sí. Pero usted mientras está evangelizando, prepárese, estudie, lea, aprenda, crezca. No se conforme con la vieja confiable, sino si usted no tiene fundamento. Busque cursos, busque libros, recursos, aprenda a defender su fe. ¿Y cuál es la lección para los líderes? No envíen, por favor, a sus miembros a evangelizar sin antes enseñarles lo básico de la fe. Un evangelista sin preparación es un peligro para sí mismo y para los que lo escuchan. La lección para los que evangelizan. No se desanimen si al inicio usted no ve fruto, pero tampoco se estanquen en la ignorancia. Prepárense, estudien y recuerden, su confianza no está en su habilidad para hablar, sino en el poder del evangelio. Cierro con esto. Hay un evangelista famosísimo, voy a omitir su nombre para no crear una controversia, famosísimo, ya él falleció hace muchos años. Él dijo así, textualmente así lo dijo: yo al mes y medio, 2 meses, yo ya estaba predicando. Y si usted escucha predicaciones de este hombre, no voy a decir quién es, si usted lo escucha, él lo único de lo que habla es de cómo se convirtió, de visiones extrañas, de que hay aliens, de que él vio la Nueva Jerusalén y un montón de cosas. Muchos entenderán de quién es, pero no lo voy a decir. Ese es el peligro. Y se le dio plataformas. Un hombre que tuvo el poder en el sentido de que todos prestaron sus oídos, un evangelista, y así es el peligro. Evangelistas recién convertidos sin preparación. Amén. Vamos a cerrar. Ya, mis hermanos, ya recorrimos en esta primera parte un doloroso pero necesario camino, y vimos en este tema de hoy que es un discípulo según la Biblia, que es un aprendiz que se parece a su maestro, no un miembro útil con camisa y diploma. Vimos también el mandato de Jesús a hacer discípulos: no hagan cursos de 12 semanas. El modelo de Pablo, ¿verdad? 3 años en el desierto preparándose antes de ser lanzado al ministerio. Vimos los ejemplos de Ofni y Fines, ¿verdad? Y Usías también, lo que pasa cuando se pone a neófitos en el liderazgo. Vimos los casos reales de líderes que enseñan que Jesús, uno decía que Jesús era rubio y musculoso, otro que confundió escatológico con etimológico. El peligro de los neófitos, ¿verdad? De 1 Timoteo 3:6, y por qué algunos líderes prefieren, ¿verdad? Esa gente maleable, no pensante. El discipulado de microondas, los cursos express, las camisas, diplomas, el servicio inmediato, y el resultado: gente quemada, frustrada, que abandona. La urgencia de la preparación vimos también teológica: ¿por qué en el mundo de los ciegos el tuerto es rey? Vimos el evangelismo sin preparación, el soldado sin armadura que termina humillado, frustrado y a veces hasta perdiendo la fe. Entonces, y el diagnóstico que hacemos en esta primera parte: la herida ha sido abierta, el tumor ha sido expuesto. Ahora viene la pregunta que ningún líder pragmático quiere escuchar: ¿qué va a hacer usted con esta verdad? Si usted es líder, pastor, maestro, lo que sea, ¿qué va a hacer usted con esta verdad? Si usted es líder, pastor, maestro, anciano, lo que sea, ¿usted va a seguir con el discipulado de microondas porque le da resultados rápidos y llena bancas o sillas? ¿Va a seguir poniendo neófitos en el púlpito porque no hay personal? ¿Va a seguir midiendo el éxito por la cantidad de los miembros activos, no por la calidad de los discípulos formados? ¿O
va a arrepentirse, cambiar el sistema, reducir la velocidad e invertir en unos pocos que realmente puedan enseñar a otros. Ahora, para usted, si usted es un creyente que ha pasado por un discipulado light, le pregunto, ¿va a conformarse con la camisa, el diploma y el cargo? ¿O va a buscar más allá de eso? Va a prepararse teológicamente, va a estudiar por su cuenta, va a exigir que su iglesia forme verdaderamente discípulos, no solo miembros útiles. Y ahora, si usted está enseñando o liderando sin preparación, le pregunto, ¿va a seguir adelante usted por orgullo o tendrá la humildad de decir, todavía no, necesito prepararme más? Les advierto, la segunda parte, cuando la veamos de este estudio, va a ser todavía más confrontacional. ¿Por qué, Luker? Porque allí vamos a hablar de cómo el discipulado sectario usa el control, la dependencia y el miedo para mantener a la gente atada. Vamos a ver la diferencia entre un pastor que te libera y uno que te controla. Y vamos a ver también por qué los discipulados no son, vamos a ver por qué los discípulos no son trofeos, y si tu líder habla de mis 12, está en sectarismo. También vamos a ver una advertencia crucial. Mis estudios no reemplazan la iglesia local. Usted necesita congregarse y someterse a un pastor legítimo, y vamos a ver la cadena de 2 Timoteo 2:2 y cómo aplicarla el día de hoy. Pero antes, mis hermanos, hay que reflexionar. Oren y permitan que el Espíritu Santo examine su corazón y su sistema. Porque nada, ojo, de nada sirve tener toda la información si no hay disposición a cambiar. Dice el texto, examinaos a vosotros, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Y como dije en la segunda parte, vemos la solución, pero el diagnóstico ya está sobre la mesa. Nos vemos en el segundo tema, y para aquellos que quieran prepararse nuevamente, en el canal hay un lugar para que ustedes puedan hacerlo de forma gratuita y en el tiempo que ustedes quieran, para que aprendan el estudio de la palabra. Amén. Nos vemos en la segunda parte. Un abrazo, los saludamos aquí de parte de mi esposa y nos vemos mañana en la reunión dominical aquí en mi casa. El Señor me los continúe bendiciendo y los amamos un montón. Bye bye.